Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Teresa Puchol, magistrada. ¿Qué tal estás? Hola, buenas tardes, Alberto. Bien, gracias. ¿Tú qué tal? Bien, deseando de hablar contigo y, bueno, también para que no te conozca, Lady Croc en Twitter. O sea que es un gustazo para mí contar contigo y que compartas tu tiempo. Placer es mío. Bueno, vamos a hablar sobre la justicia y claro, también en estos días que van a ser dentro de breve las elecciones, el 23 de julio, te quería preguntar un poco en qué momento se encuentra un poco la justicia aquí en general en España. No sé a qué te refieres La exactamente. lentitud de los trámites en algunos aspectos, también la lentitud en algunos juicios, un poco esa parte también. Bueno, la justicia es la gran abandonada, es una de las peores administraciones. Se queja siempre todo el mundo, muchas veces, a igual, sanidad y educación. Yo creo que son los tres pilares básicos de una sociedad y, sin embargo, son los tres pilares que se desentienden. Y creo que en mayor medida la justicia, y creo que la justicia es la más perjudicada, entre otras cosas, porque una justicia ágil y eficaz quizá podría perjudicar a esos políticos que son los que tienen que procurarles medios y, claro, si la haces ágil y eficaz, muchos de ellos acaban siendo investigados o forman parte de algún tipo de procedimiento, ya sea civil o penal, y claro, si es buena, pues a ellos es a los primeros a los que puede perjudicar. Y eso hace pues que la justicia esté muy infradotada, tanto desde del punto de vista de medios materiales como del personal. Hay pocos juzgados para toda la litigiosidad que existe, los juzgados están viejos, los sistemas son negativos. Hay sistemas, un sistema por cada comunidad autónoma, cada uno de ellos de su padre y de su madre, les da igual si funcionan o no funcionan, faltan funcionarios, los funcionarios que se quedan de baja no son sustituidos y por lo tanto esa mesa se olvida hasta que el funcionario vuelve o se nombra un sustituto que en el mejor de los casos ha pasado ya un mes y medio. Y si tu procedimiento está ahí, tu procedimiento pues queda paralizado, a no ser que alguien se preocupe de moverlo o exista alguna urgencia en un tipo concreto de procedimiento. Y así está la justicia abandonada. Claro, me has comentado diversas cosas, pero bueno, una de las que me has dicho es la disparidad de criterios, ¿no? Un poco entre las comunidades autónomas. ¿Cuál podría ser una solución para ello? Pues es una solución que sería difícil porque sería poner en común las comunidades autónomas a la hora de implantar un único sistema. Y es difícil porque la administración de justicia es una competencia que ha sido atribuida, que le corresponde a las comunidades autónomas. ¿Qué pasa? Que las comunidades autónomas, cuando tienen una competencia, están como un tesoro y lo que quieren es gestionarla. Cada una la gestiona y hay unos que lo gestionan medianamente bien y hay otros que lo gestionan de pena o que directamente no lo gestionan. Por ejemplo, es curioso que en todas las comunidades autónomas de territorio ministerio son las que peor dotadas están, son las que tienen unos sistemas más negativos y los edificios están abandonados. Una posible solución, dado que no se puede implantar un único sistema por el Estado, porque el Estado no tiene competencias para ello, sería, pues eso, elegir un sistema que fuera eficaz y eficiente. Yo, por ejemplo, yo conozco ahora mismo el Adriano y Avantius. Avantius, que es el que yo conocí, tenía sus carencias, tenía cosas que se podían mejorar, pero era muy bueno, mucho mejor que Adriano. Pues poner, por ejemplo, si Avantius es el que mejor funciona, Avantius. Si es el que mejor funciona Minerva, pues Minerva. Yo no lo sé porque no los conozco todos, pero que uno de ellos fuera el que los gobernara todos, que todos los juzgados se llevaran por el mismo sistema y además que estuvieran la posibilidad de interconectados, que si a mí me llega algo que se sigue en Fuenlabrada, que yo tenga conocimiento de alguna manera, que salte alguna alarma, acabo de tener a un señor que está declarando aquí y resulta que lo están buscando allá y sin necesidad de una requisitoria, porque esas requisitorias se establecen en procedimientos penales, pero no en los civiles. Y entonces esa interconexión entre todas las comunidades autónomas y entre todos los juzgados facilitaría muchísimo la gestión de los procedimientos, al igual que ocurre en Hacienda.
tú, en Hacienda no puedes mover un dedo sin que se entere Hacienda y todo lo que depende de Hacienda. Claro, también la falta de personal, que no sé si es un poco lo más sencillo que se podría hacer si lo gestionaran de mejor manera. Sí, hombre, la cosa es que faltan primero juzgados y dentro de los juzgados el titular, que es el juez, luego LAG y funcionarios, pero dentro de los que ya están establecidos, en donde ya los propios juzgados, hay juzgados en los que hay un funcionario que se coge la baja, lo que comentaba antes, y no se cubre. Claro que eso es un déficit de personal. En que con la nueva oficina judicial se podría solucionar, pero la nueva oficina judicial no se implanta, no se establecen unas funciones concretas y determinadas de los funcionarios. Ellos mismos no saben qué hace el gestor y qué hace el tramitador, dónde están las diferencias de cada uno de esos funcionarios. Entonces, habría que cambiar tantas cosas, pero sobre todo que hubiera más gente pudiéndose encargar de los procedimientos. Claro, me has dicho también falta de medios. ¿Falta de juzgados o a qué más te refieres? Claro, por un lado los juzgados, falta el número de juzgados. Todos están infradotados en el sentido de que, para que te hagas una idea, en Europa la media es de 20 jueces cada 100.000 habitantes. Aquí la media es de 11. Entonces, hay muy pocos juzgados. O bajas la litigiosidad de manera que reformas legislación, reformas leyes civiles y penales para que no todo pase por el juez, o aumentas el número de juzgados que conocen de cada tipo de asunto. Pero lo que no es normal es que en nuestra productividad que hacemos cada semestre aparezca que hacemos un 200%, porque significa que estamos haciéndolo de 2 juzgados. Y si nosotros estamos haciéndolo de 2 juzgados, algo que es materialmente imposible porque yo no soy 2 personas, significa que hace falta otro juzgado. Y si yo estoy en un partido judicial de 7 juzgados y yo estoy haciendo el doble y mis compañeros también, en un partido judicial de 7 juzgados hacen falta 7 juzgados. Claro, también se está hablando mucho, que se habló en el debate entre Pedro Sánchez y Feijóo, es la renovación del Consejo General del Poder Judicial. ¿Cómo ves ese tema también? ¿Por qué no se logra llegar a un consenso entre los partidos? ¿Por qué lo está tan paralizado? Pues porque no son capaces de ponerse de acuerdo en el cruce de cromos. Eso también es un problema que han creado ellos, no saben gestionarlo y a pesar de no saberlo gestionarlo, se atribuyen unas competencias que les vienen grandes. Tienen que designar 20 vocales. En la Constitución se preveía que 12 de procedencia judicial serían designados por entre los jueces. Aquí se interpretó que vale, que sería entre nosotros, pero que aún así también la designación, la elección final la harían las cámaras, el Congreso y el Senado. Los otros 8 también, entre el Congreso y el Senado. Esto al final significa que se distribuyen los 2 mayores partidos que existen ahora, gobierno y oposición. Normalmente sí, es así. Y como ellos no se ponen de acuerdo, no saben hacerlo, entre unos y otros y la casa por barrer. Claro. ¿No crees que debe haber más separación, no habría que haber de separación de más de poderes, por así decirlo, entre comillas, y que el Consejo y el Senado no tuvieran ellos que votar, que fueran, no sé, los propios jueces y que ellos no intervinieran? No, en eso tampoco estoy de acuerdo, porque al fin y al cabo si participa Congreso y Senado y el Poder Judicial, ahí sí que participan los 3. Al fin y al cabo, dentro del Congreso también está el Gobierno. Entonces tendríamos Gobierno, Parlamento, Cortes Generales y los jueces, el Poder Judicial, los que participarían en la designación de todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Entonces sí que se cumplirían los contrapesos, ¿no? No habría nadie con más peso que otros. Ahora simplemente son las cámaras legislativas, Congreso y Senado, que dentro de las cuales, como he dicho, estaría el Gobierno, pero el Poder Judicial no está representado de ninguna de las maneras. Y no olvidemos que se trata del Gobierno de jueces y magistrados. Sin embargo, nosotros únicamente designan a los jueces a 12 de procedencia judicial, pero los designan ellos. Entonces, no estoy de acuerdo en que todas las designaciones provinieran de los jueces, sino que se estableciera el sistema que la Constitución en su momento creo que ideó, que es que participaran jueces, Congreso y Senado. ¿Crees que cuando se designan se tiene en cuenta su experiencia, su preparación o no están así por parte del Congreso y del Senado?
Es que esa es otra. Los vocales del Consejo ya parten de una previa contaminación a la hora de designarlos, porque han sido designados por los partidos conservadores, por los partidos progresistas. Entonces, como ha sido seleccionado todos los magistrados por un partido político, a partir de ese momento podrán ser los mayores profesionales del mundo. No olvidemos que dentro del Consejo General de Poder Judicial no son todos jueces. De procedencia judicial son 12, pero los otros 8 no tienen por qué ser jueces, tienen que ser juristas. Entonces, podrán ser unos juristas y unos profesionales independientes e imparciales, pero desde el momento en que es designado por un partido político en concreto, ya tienen una etiqueta, y eso es lo que en definitiva se podría evitar, que todos y cada uno de ellos tuvieran esa etiqueta si existieran los 12 de procedencia judicial designados por los jueces y los otros pues que podrían tener esa posible sospecha de parcialidad, pero al fin y al cabo se estarían integrando unos en otros, formarían parte de todos del mismo órgano. Y no olvidemos que el Consejo General del Poder Judicial no tiene competencias jurisdiccionales, pero al ser configurados entre los tres poderes, incluso los que fueran designados por el Congreso y el Senado y tuvieran esa tacha de designada propuesta del Partido Popular, designada propuesta del PSOE. En cierto modo formarían parte de un bloque en el que hay 12 que no habrían sido propuestos por ningún partido político. Claro, y teniendo en cuenta todas las carencias de las que hemos hablado, ¿hacia dónde camina todo? ¿Ves alguna solución posible? ¿Esto va cada vez a peor? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, parece que sí, que cada vez va a peor, ¿no? De hecho, Mm. cada vez que han tocado la composición o las funciones del Consejo General del Poder Judicial ha sido a peor. No olvidemos que Gallardón prometió, del Partido Popular, prometió que él iba a instaurar por fin un sistema en el que los 12 jueces, los 12 de procedencia judicial serían designados por los jueces, e hizo todo lo contrario. Y luego la posterior reforma hizo que fuera un sistema presidencialista en el que el presidente tuviera un peso importante. La siguiente reforma lo que hizo es que si no se renovaba no tendría determinadas funciones. Muchas de las funciones quedan vacías y llevamos casi 5 años sin renovar. Entonces, cada vez que lo han tocado, le han dado un nuevo estoque, una estocada mayor. Por lo tanto, yo no tengo ninguna esperanza de que lo próximo que hagan sea mejor, sino como están cavando hacia abajo, van a seguir cavando hacia abajo hasta que encuentren el centro de la Tierra. Pues no sé si quieres añadir alguna cosa más sobre ello que te parezca interesante. Si no, muchísimas gracias por compartir tu tiempo conmigo. Nada, un placer. Hemos estado Pues muchísimas gracias, un fuerte abrazo y espero volver a poder hablar contigo. a tu disposición. Encantada, Alberto. Adiós. Gracias.